Hola, este es el módulo número 3 del seminario Historia Crítica del Pensamiento Geopolítico, y la temática de esta semana es la geopolítica institucionalista. La geopolítica institucionalista abarca buena parte del siglo XX y se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos, aunque no de manera exclusiva, eso sí. Para entender la geopolítica institucionalista hay que entender un poco de dónde viene, de dónde venimos, cuál es la etapa inmediatamente anterior. La etapa inmediatamente anterior es la Guerra Mundial y el periodo entre guerras, ¿no? Que desde el punto de vista de la historia del pensamiento geopolítico constituyó un poco el cenit de esa evolución en el marco de la cual la geopolítica pensada cada vez más como una herramienta al servicio de los estados, de la política exterior de los estados, de la afirmación del Estado-nación. En ese periodo de entreguerras, sobre todo desde el ascenso de Hitler al poder en la Alemania nazi, pero también de unos años antes la llegada de Mussolini al poder en Italia, como lo veremos en el próximo módulo, esa identificación de la geopolítica como una herramienta, no como un instrumento de entendimiento de la realidad que se conecta poder y espacio, sino como una herramienta al servicio del Estado, al servicio de la política exterior de determinados gobiernos, implicó su utilización por parte de la Alemania nazi, de la Italia fascista o del Japón imperial. Y eso hizo que la geopolítica empezara a tener muy mala fama, fundamentalmente en el mundo anglosajón. Después de la Guerra Mundial, en Estados Unidos, un poco también en Gran Bretaña, aunque un poco menos quizá por toda la escuela que había creado Mackinder en años precedentes, pero en Estados Unidos la geopolítica comenzó a ser identificada básicamente con el nazismo. Y en la Unión Soviética tampoco gozó de muy buena fama. Básicamente fue considerada una ciencia burguesa, lo cual ya saben que era una especie de fatua, era una especie de condena, ¿no? Eso, pese a todo, no significa que no se siguiera haciendo geopolítica ni en la Unión Soviética y el mundo occidental llamado libre, entre comillas, ni al otro lado del telón de acero, en la Unión Soviética. Se siguió haciendo geopolítica, nada más que con una visión de la misma bastante controvertida. Esa visión negativa de la geopolítica, que quizás aquí en América Latina extrañe, pero que repito que sobre todo en Estados Unidos durante mucho tiempo fue un sentimiento mayoritario, venía también en cierta medida derivada de la propia geografía, de la crisis de la propia geografía. Los geógrafos que están inscritos en este seminario sabrán mejor que nadie de la crisis que en esta época, por motivos bastante parecidos, padeció la propia geografía. En 1948, incluso este es uno de los picos de esta crisis, ni más ni menos que en Harvard fue cerrada la cátedra de geografía. Así que todo este periodo es un periodo un poco curioso en realidad, porque es un poco un periodo de tránsito por el desierto, pero al mismo tiempo es un periodo en el que sí se sigue haciendo geopolítica,
pero no con la visibilidad de antaño y desde luego no con el prestigio que había llegado a tener durante los años 20, durante los años 30 e incluso del prestigio del que la geopolítica justo en aquellos años gozaba precisamente aquí en América Latina y muy especialmente en Brasil y en Argentina. Fueron años por consiguiente muy paradójicos, ¿no? Una muy mala imagen de la geopolítica pública y sin embargo la geopolítica se seguía haciendo en segundos niveles de gobierno, en think tanks, en organismos que de una u otra manera estaban cerca del poder y lo servían, entre otras cosas y sobre todo porque la geopolítica que se seguía haciendo en realidad era una geopolítica que no era excesivamente rigurosa desde el punto de vista académico. Le faltaban elementos muy importantes para tener un cierto estatus y una cierta respetabilidad. Pero cuando hablo de esos elementos me estoy refiriendo básicamente a cuestiones de orden metodológico, el enfoque que se le daba a las cosas, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de geopolítica comenzó a hacerse entonces en aquellos años inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial? En realidad hubo cierta evolución, pero básicamente el Estado siguió siendo considerado el actor central de una disciplina que básicamente se centraba en lo internacional. Es decir, esa identificación que suele haber entre geopolítica y relaciones internacionales o lo internacional, por decirlo de alguna manera, que es algo que todos tenemos presentes, en realidad viene más o menos de esta primera época de desarrollo. La geopolítica hoy sabemos que no necesariamente tiene por qué adscribirse a lo internacional, por lo menos pensado en términos de estados-nación como actores, ¿no? Hoy en día se puede hacer geopolítica con unidades de análisis que son pueden coincidir o no con los estados, ¿no? Pero en aquel momento la identificación era absoluta y esa idea que nosotros tenemos, ¿no?, de que lo geopolítico es lo internacional viene precisamente de aquellos años, ¿no? Una cosa que cambia ligeramente en el periodo de la posguerra mundial en relación al periodo de entreguerras y no digamos anterior a la Primera Guerra Mundial es que ya se habla menos de extenderse, de dominar, de controlar, un poco por las experiencias terroríficas que supusieron las dos guerras mundiales y los intentos de los estados de extenderse, controlar y dominar, y la preocupación esencial, muy a tono con los tiempos que se estaban viviendo en aquel momento de Guerra Fría, era la búsqueda de un orden internacional lo más estable posible y por lo tanto todos los proyectos de poder, de dominio y de control del Estado estaban siempre supeditados a esa idea de estabilidad. La idea de estabilidad irrumpió en aquel momento. Antes no existía, nunca había existido. Se hablaba más bien desde otro tipo de perspectivas como las que vimos a través de las lecturas o de mi intervención en la sesión precedente, es decir, del interés supremo del Estado, de mantener el Imperio Británico en su auge, de una serie de cosas que se despreocupaban mucho más por esta idea de equilibrio, de estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Fue en aquellos años precisamente cuando el realismo se convirtió en el enfoque hegemónico dentro de la geopolítica y se opuso a lo que conocemos, y muchos de ustedes, sobre todo los que estudian relaciones internacionales, identificarán muy rápidamente, conocemos con el nombre de idealismo, ¿no? Eso hizo que poco a poco se fuera avanzando hacia otro tipo de consideraciones de lo que era la geopolítica. Hay un hecho también muy importante y que generalmente hay poca conciencia del mismo, y es que fue precisamente en aquellos años cuando, en el contexto de este desprestigio galopante en el mundo anglosajón y muy especialmente en Estados Unidos
estudios de la geopolítica al que me estoy refiriendo, hubo una alteración duradera, y fue que en Estados Unidos hubo un intento deliberado por crear una disciplina que se ocupara de los estudios internacionales, que son ni más ni menos que las relaciones internacionales, y que ocuparan un poco el espacio de la geopolítica. Eso ocurrió años 40, años 50. Muchas veces no hay esa conciencia, pero realmente eso fue también un fenómeno que en realidad impidió también el desarrollo más armónico, más homogéneo, con una serie de debates, en fin, como se suele funcionar en otros ámbitos del conocimiento de la geopolítica, porque la gran apuesta en aquellos años fueron realmente las relaciones internacionales. Y fueron las que se sentaron, fueron las que ocuparon espacios dentro de la academia, fueron las que poco a poco fueron consiguiendo que hubiera licenciaturas o graduaciones, que después hubiera maestrías, que, en fin, fue la disciplina pragmática que fue creada y desarrollada sobre todo desde Estados Unidos para ocupar un espacio de una geopolítica que se consideraba, incluso ya haciendo a Haushofer y a Hitler a un lado, se la consideraba poco consistente y demasiado ligada a planteamientos excesivamente ideológicos y demás, ¿no? Así que aquel fue un momento marcante, porque, repito, por una parte la geopolítica vio impedido su acceso a ámbitos institucionales que le hubieran permitido evolucionar más y mejor, y porque por otra parte el desprestigio que había en ese contexto de la geopolítica era grande. No aquí en América Latina, eso hay que decirlo, donde en aquellos años se vivía una especie de época dorada, donde la palabra geopolítica era casi, como lo mencioné en alguna sesión pasada, la palabra mágica, que todo abría y que le daba un contenido respetable a discursos y planteamientos, pero repito que eso no era igual en todas las latitudes, ¿no? Un autor clave de este periodo de los años 40 sobre todo, y de este periodo de transición en realidad, fue Spykman, fue Nicholas Spykman, que es otro de los grandes autores clásicos de referencia, al nivel de Ratzel, de Mackinder, de Vidal de la Blanche, si lo quieren meter ahí, del que nos ocuparemos, repito, cuando hablemos de Francia. Spykman es otra gran figura, otra gran referencia clásica, digamos, del pensamiento geopolítico clásico. En realidad Spykman era holandés y emigró a Estados Unidos, y inauguró un perfil muy característico en estos autores geopolíticos del periodo entre guerras o de la posguerra mundial, que es que empezaron a actuar en grandes universidades, Ivy Leagues, es decir, algunas de las más prestigiosas de Estados Unidos. Él en concreto trabajó en Yale, y trabajaban obviamente fundamentalmente en estas nuevas facultades o disciplinas ligadas a las relaciones internacionales, y sin embargo tenía planteamientos que eran mucho más cercanos a lo que hoy en día entenderíamos por geopolítica. Es curioso, ¿no? Es curioso que el otro día decíamos que el propio Mackinder no se reconocía en la palabra geopolítica, incluso le molestaba porque se sentía casi identificado con los alemanes, y el propio Spykman, que es otro de los grandes autores de referencia, en teoría tampoco hacía geopolítica, ¿no? Spykman es un tipo de todos modos muy importante, porque de alguna manera renueva ese pensamiento clásico basado precisamente en estos autores a los que estoy haciendo mención, Ratzel, Mackinder, Haushofer, Mahan, etcétera, etcétera. ¿Qué elementos superó? Bueno, un elemento fundamental es que reconoció que la política exterior no se basaba única y exclusivamente en la geografía. Ese era un cambio bastante evidente, y un
una ruptura bastante lógica que se produjera y se produjo a través de Spyman. Otro elemento clave, que hoy en día también puede parecernos muy evidente, pero que en aquella época no, era que el propio Spyman reconocía el dinamismo de las relaciones internacionales, es decir, que no eran algo que estático, que se ocupaban de un objeto estático, que la realidad internacional no era inmutable, sino que podía cambiar y que cambiaba de hecho constantemente, ¿no? Y no solo de las maneras más evidentes, como por conquista, por ejemplo, como había ocurrido antes de la Guerra Mundial, sino que había formas de cambio mucho más sutiles en las relaciones de poder, ¿no? Y un elemento muy importante también en Spyman es que él consideraba que la lucha política internacional no se articula alrededor del espacio, sino de la potencia, que ya es un concepto ligeramente diferente, ¿no? No es lo mismo poder que potencia, ¿no? El tener la capacidad de llegar a ejercer el poder, que es una cosa distinta, ¿no? Otra cuestión fundamental en Spyman es que lo que él planteaba era que el estudio de las relaciones internacionales debía basarse en elementos sólidos, objetivos y cuantificables. Esa es otra herencia muy interesante que no todos los que vinieron detrás de Spyman respetaron, pero que hoy en día sí constituye una referencia. Es la única manera de despegarse un poco, además de esta idea de que, o práctica más que idea, de que la geopolítica pues tiene que básicamente trasladar ideas y valores y demás, ¿no? Porque eso nos lleva a análisis muy sesgados, ¿no? Sin embargo, funcionando con elementos más cuantificables, más medibles, más demostrables, pues es mucho más fácil que los discursos sean por lo menos mínimamente más rigurosos, ¿no? Uno de los elementos recordados de Spyman es que en realidad él refuta la teoría de Mackinder del Heartland, ¿no? Que ya ustedes vieron en las lecturas, ¿no? Aquella idea de la isla mundo y el centro del mundo y que controla la isla mundo controla el mundo. Tiene esas historias que hoy en día nos suenan un poco presentables, ¿no? Él la refutó, desde mi punto de vista, no es que con una teoría mucho más sólida, pero porque por lo menos sí matizaba de alguna manera a Mackinder, lo cual es un elemento por lo menos atractivo, ¿no? Él planteaba que en realidad el centro de gravedad del mundo no está en los centros, ¿no? En el centro de la Tierra, o en todo caso, como luego aquí los militares brasileños proyectaron, en el centro de un continente o de un subcontinente, y que quien controla eso controla el mundo, el continente, el subcontinente, lo que sea. Spyman, a diferencia de Mackinder, lo que planteaba era que realmente el poder estaba en las costas cuyo control permitía el acceso a ese corazón terrestre. Entonces, eso es una manera de refutar al propio Mackinder, que efectivamente pues, fue un paso dentro de la evolución del pensamiento geopolítico, ¿no? Spyman influyó mucho, que esa es su otra característica, no solo cuestiones académicas, sino algo que era lo que en realidad se buscaba con las relaciones internacionales, la propia política exterior de Estados Unidos, ¿no? Entonces, así como la política exterior de Estados Unidos está muy condicionada en el marco de la Guerra Fría por estos planteamientos de origen mackinderiano que ubican el control del mundo en Eurasia, etcétera, etcétera, también está condicionada por esta idea del control de las costas, ¿no? Entonces, esto es algo que viene de Spyman, viene de los años 40 más o menos, ¿no? Estos planteamientos, por ejemplo, sin ir más lejos, fueron muy importantes y muy tenidos en cuenta por ejemplo, guerras como la de Corea o la de Vietnam, ¿no? O sea, por poner un ejemplo que ustedes identificarán rápidamente, ¿no? Otro autor importante de este periodo, otra referencia interesante que nos aporta elementos que contribuyen a esta evolución del pensamiento geopolítico,
fue George Kennan. George Kennan fue en realidad un diplomático, un académico, un estratega estadounidense, sovietólogo. Hoy en día eso de sovietólogo suena a pleistoceno superior, pero en la época de la Guerra Fría también era algo que aportaba caché, ¿no? Es sovietólogo, ¿no? Esto era la gente que se supone que sabía de la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, de hecho, Kennan había sido embajador de Estados Unidos en la propia Unión Soviética, durante la Guerra Mundial, ¿no? Entonces era un tipo que conocía muy bien la Unión Soviética y que era un furibundo anticomunista. Él, paradójicamente, es el padre de la doctrina de la contención americana que fue aplicada durante la Guerra Fría, que estuvo muy influida por el realismo de Spykman y que tuvo su contraparte, como veremos también en la próxima sesión, en el lado soviético. Y además en esta idea de que el mundo de posguerra lo primero que necesitaba buscar era un cierto orden estable internacional. Claro, había venido la Guerra Mundial previamente y en ese contexto pues había que buscar elementos que contribuyeran a esa estabilidad internacional. Y esta idea de contención, es decir, de ganar la guerra, pero como si fuera, o la Guerra Fría, ¿no? Como si fuera una especie de partida de ajedrez, y todo a partir de juegos de influencia, de prestigio, de presiones, etcétera, etcétera, viene también de esta época, ¿no? Esta época de los años 40, de los años 50, ¿no? El gran miedo que tenía Kennan, que como digo era un furibundo anticomunista, era que los países de la periferia, cuyo acceso a la descolonización se planteó justamente al final de la Guerra Mundial, cayeran por estar en vías de desarrollo, por decirlo de una manera amable, aunque no sé si muy ortodoxa, tenía miedo de que cayeran en la órbita, en la esfera de influencia de la Unión Soviética. Ese era su gran temor, ¿no? Y entonces lo que Kennan planteaba en sus escritos básicamente era influir positivamente, lo decía entre comillas, en el desarrollo, ¿no? Pero eso es un elemento muy interesante, sobre todo en países clave, decía él. Pero eso es un elemento muy interesante porque abre toda una idea que antes no estaba presente en la geopolítica, que es el análisis, el estudio de las influencias, sí, en el ámbito todavía de las relaciones internacionales, pero como un factor que debe ser tenido en cuenta. Esto empieza a aparecer en esta época, ¿no? Pero también a través, desde luego, del propio Kennan, ¿no? Hay algunos otros autores interesantes de esta época, por ejemplo Hermann Kahn, ¿no? Que es un tipo que abre otra línea de pensamiento geopolítico muy en boga después de la Guerra Mundial, que fue la de la prospectiva, los estudios prospectivos que trataban de prácticamente hacer futurología, ¿no? Que no es ciencia, ¿no? Pero tuvo bastante éxito en esta época de la primera Guerra Fría, la primera fase de la Guerra Fría. Él estuvo de hecho muy asociado a la Rand Corporation, al Instituto Hudson, ¿no? Y desde luego estas perspectivas abundaban mucho en esa forma de ver la geopolítica como una herramienta al servicio de los estados. Y la geopolítica es prospectiva, es decir, que se puede utilizar para adivinar qué es lo que va a ocurrir, casi casi, o para tratar de anticiparlo, o para tratar de influir de una manera decisiva, pues evidentemente la geopolítica es una herramienta, no de análisis, sino de acción por parte del Estado, incluso de los ejércitos, ¿no? Es muy Guerra Fría, pero es muy interesante porque estos eran también, o fueron también, planteamientos que tuvieron mucho predicamento en muchos ejércitos, sobre todo de Sudamérica, por lo menos en el periodo de la Guerra Fría. Así que es algo que, por supuesto, también debe ser tenido en cuenta, ¿no?
poco a poco se fue saliendo de esta primera etapa en la que los autores desde luego eran nacidos antes de la Guerra Mundial y habían sido indeleblemente marcados por la Guerra Mundial, que es algo que se puede entender perfectamente porque fue dramática, traumática, violenta, salvaje, terrible, pero había condicionado demasiado la manera de ver el mundo que estos autores a los que me acabo de referir tenían, ¿no? Eso muy poco a poco lo iremos viendo en módulos posteriores, empezó a cambiar a partir de la década de los 60, pero empezó a cambiar sobre todo a partir de una perspectiva más crítica y que por lo tanto no se sometía o empezaba a no someterse por completo a los parámetros formales de análisis en los que se seguía todavía moviendo la geopolítica, es decir, Estado, formalidad, poder, en fin, todo ese tipo de conceptos, ¿no? La geopolítica crítica empezó a salirse de ahí, pero digamos que las corrientes más conservadoras y más ligadas a las relaciones internacionales en el mundo académico, pero también a los gobiernos, empezaron a tener algunos planteamientos ligeramente evolucionados, diferentes en relación al periodo anterior, aunque manteniendo siempre ciertos parámetros que hacían que no hubiera una ruptura total, ¿no? Un autor muy importante en este contexto fue Saul Cohen, ¿no? Otro especialista en relaciones internacionales, reputado autor geopolítico, en realidad, americano, de origen judío, y que trabajó mucho, por ejemplo, la idea de jerarquización en las relaciones internacionales. Esto era en realidad algo evidente en un contexto en el que se hablaba ni más ni menos que de superpotencias. Si se habla de superpotencias es que seguramente habría potencias y había, de hecho, en algún momento se llegó a utilizar estos términos, potencias medias, países satélite. En fin, había cierta visión que todavía cargaba elementos muy darwinistas, ¿no?, de las relaciones internacionales, y Cohen empezó a trabajar estos elementos más en profundidad, también en realidad influido por una necesidad que cada vez más las relaciones internacionales empezaron a sentir, que era salir de la jaula epistemológica en la que les encerraba la idea de Estado. Estaba muy bien que el objeto de estudio de ellos fueran las relaciones internacionales, pero el grave problema que empezaban a tener era que los estados no conseguían explicarlo todo, no eran la unidad de análisis ideal, ¿no? Y el primer elemento que había que reconocer es que el poder de todos los estados no era el mismo, ¿no? Por lo tanto, ahí había una cuestión que empezó a ser revisada, tratada, estudiada por un autor como Cohen, ¿no? Cohen, a partir de este estudio de la jerarquización en las relaciones internacionales, empezó a trabajar otra idea que hoy en día nos parece muy evidente, pero que en aquella época no lo era tanto, como eran las áreas estratégicas, ¿no? Antes no se hablaba hasta tal punto de las áreas estratégicas, se sentía que ciertos espacios geográficos, como por ejemplo las fronteras, eran muy importantes. Obviamente, dentro de la Guerra Mundial había lugares que eran clave, ¿no?, como aquellos que, por ejemplo, para la Alemania nazi suponían el acceso a fuentes energéticas como el petróleo, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero no había habido trabajos sistemáticos que trataran de ubicar dónde estaban todas las regiones que producían fuentes energéticas, que generaban alto valor agregado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Cohen empezó, en el marco de la Guerra Fría y desde una perspectiva académica, a tratar de identificar
crear áreas estratégicas en la política internacional, ¿no? Ese fue otro elemento importante y es otro elemento importante en el análisis geopolítico, ¿no? Que ha sido heredado todavía hoy en día, evidentemente, ¿no? En el marco de este estudio de las áreas estratégicas, por ejemplo, un par de elementos de Cohen que han pasado a la historia del pensamiento geopolítico son los Rhinelands y que conjugan con la idea de los Rhineland y los Herlands, son los gateways y los Schadernbelts, ¿no? Los gateways, que podría ser traducido algo así como pasarelas, son regiones estratégicas para dominar ciertas áreas. Entonces, en el marco de esa jerarquización ya no solo se hablaba de la región estratégica en sí, sino de la región que daba acceso a la región estratégica, ¿no? Lo cual ya empieza a suponer una perspectiva diferente del mundo, de las relaciones internacionales, de las relaciones de poder que se producen en el ámbito de la política internacional, ¿no? Los Schadernbelts se pueden traducir más o menos por cornisas o una cosa así, son regiones mecha, ¿no? Podríamos decir en español, que tienen un alto nivel de volatilidad política y que pueden ser peligrosos en términos de desencadenar conflictos, desencadenar guerras, desencadenar situaciones controvertidas, ¿no? Pero ilustro un poco esto y me meto tanto en Cohen para que se vea cómo efectivamente, incluso dentro de este pensamiento conservador, geopolítico, que es más de corte más conservador, cada vez se van introduciendo elementos que van complejizando más las formas de análisis y cómo efectivamente sí se puede hablar de una historia del pensamiento geopolítico, sí se puede hablar de un acervo del pensamiento geopolítico, sí se puede hablar de unos conceptos, sí se puede hablar de unas discusiones, y se puede hablar de unos referentes teóricos, ¿no? Que es lo que a Mónica y a mí nos interesa resaltar en este curso. Un autor que es mucho menos académico que político y que sin embargo siempre se cuela en la historia del pensamiento geopolítico porque quizá por esa doble condición le fue posible reintroducir la geopolítica con un cierto nivel de respetabilidad después de años de haber caído en desprestigio, fue Henry Kissinger. Todo el mundo lo ubica, yo creo, algunos a lo mejor no y algunas, los que tenemos cierta edad sí. Henry Kissinger llegó a ser secretario de Estado de Estados Unidos con Nixon, bajo la presidencia de Nixon, ¿no? Y es un autor que recuperó la geopolítica de manera abierta, o sea, no hizo nada en realidad diferente que no se hiciera antes, lo único es que si quieren hablarlo en términos modernos, la sacó del armario, pero la recuperó abiertamente como una herramienta al servicio de la política exterior. Esto en realidad no cambió nada en términos de académicos, en términos epistemológicos, pero lo que sí hizo fue darle una proyección que había dejado de tener por lo menos durante 30 años. Que un secretario de Estado hable de la geopolítica, incluso públicamente, después de que fuera considerada una especie de pseudociencia, evidentemente cambia mucho las cosas, ¿no? En ese marco, un autor que era más académico que político en esa misma época, ¿no? Ya estamos entrando un poco en los años 70, otro autor de referencia, además del pensamiento institucionalista y conservador geopolítico, es Samuel Huntington, ¿no? Que muy probablemente muchos de ustedes hayan escuchado hablar de él. Samuel Huntington fue un académico, además de alto nivel, Ivy League en Estados Unidos, universidades de prestigio, Harvard, Columbia, etcétera, etcétera. De Inglaterra, costa este, ¿no? Si lo quieren ubicar de otra manera, que es el padre de otra teoría que ha sentado escuela, ¿no?
Huntington escribió sobre muchas cosas, pero la que aquí más me interesa resaltar es su teoría del choque de civilizaciones. A Huntington también el Estado como actor fundamental o como objeto de estudio fundamental se le quedaba ya pequeño y empezó a manejar esta idea de civilizaciones que en realidad conectaba muy bien con estos planteamientos pannacionalistas que existían en la década de los 40 y que autores como Haushofer o ya veremos también algunos italianos, algunos japoneses habían explotado pues, unos 40, 50 años antes, ¿no? Sin embargo, Huntington no hablaba de pannacionalismos, hablaba de la idea de civilizaciones y él lo que dividió fue el mundo en una serie de civilizaciones, como las llamaba él, Occidente, que era un concepto muy amplio, donde había además cosas muy curiosas, ¿no? A América Latina la llamaba el extremo occidente, ¿no? También tenía ciertas desavenencias, no le gustaba demasiado introducir a Rusia dentro de Occidente, pero bueno, hablaba de Occidente, hablaba del Islam, hablaba de China, hablaba de India, hablaba de Japón, hablaba de África, y lo que planteaba es que había un choque entre civilizaciones. Eso es algo que, si se fijan, está extremadamente en boga, sobre todo a nivel político, desde que inicia el siglo XXI. Por lo tanto, puede gustar o no como parámetro, como referente epistemológico, pero definitivamente es algo que tuvo éxito, ¿no? como propuesta incluso analítica. Es discutible, repito, es discutible Mackinder, ¿no? Pero es un referente y no lo podemos dejar pasar de vista, ¿no? Incluso un referente después para la crítica, ¿no? Algunos otros autores que ya voy a señalar de manera más rápida son, por ejemplo, de esta época, o sea, ya avanzando un poco más en el tiempo, Joseph Nye, ¿no? Por ejemplo, que fue asesor de Bill Clinton. Nye me interesa por dos cuestiones, ¿no? Él introdujo la idea de la interdependencia en el análisis de las relaciones internacionales. Siempre menciono relaciones internacionales y no geopolítica, porque reitero que esa apuesta por las relaciones internacionales posterior a la Guerra Mundial fue algo duradero, y cuando estos autores a los que me estoy refiriendo, desde los años 40 fundamentalmente, enunciaban sus teorías y presentaban sus trabajos, etcétera, etcétera, lo hacían siempre bajo el marchamo de las relaciones internacionales. Hoy mi teoría es que da para meterlos dentro de una línea clara de continuidad con las teorías anteriores y con los autores anteriores e incluso posteriores, ¿no? No está completamente desconectado. Es un poco esta idea que les comentaba en la sesión pasada, de que hay días que hablaremos más de geógrafos, otro más de internacionalistas, al siguiente más de científicos sociales, pero en realidad nos estamos moviendo siempre en zonas de interés académico muy parecido, ¿no? Nye, entonces, cuando habla de relaciones internacionales, introduce el concepto de interdependencia, que es otro concepto muy interesante que debe ser rescatado, ¿no? Y que forma parte de ese acervo también, ¿no? Y lo que le interesa ya es una perspectiva más analítica, ya es entender cómo en un contexto en el que eso de las superpotencias empieza a quedar cada vez más obsoleto, sobre todo a medida que nos acercamos más a la caída del muro de Berlín, cómo se puede estudiar un mundo en el que hay cierto nivel de multipolaridad y cómo se puede ejercer, porque la perspectiva al final es pragmática, cómo se puede ejercer poder en un contexto de interdependencia, ¿no? Ahí es donde él introduce su famoso discurso del hard power y el soft power. Él dice, bueno, se puede hacer como se hacía antiguamente a través de medidas duras, ¿no? La más dura probablemente es el ejército y es la coacción, ¿no? La coacción directa, y otras más blandas, más moderadas, el famoso soft power, ¿no? Para entendernos, la Disney, ¿no? La dominación ideológica y cultural. Eso es algo que es muy analizado por Nye, que es muy otro elemento muy interesante, ¿no? Otros autores, bueno, ahora sí voy más rápido, Paul Kennedy, por ejemplo, que era un profesor de Yale, Luttwak,
que trata de inaugurar una línea que no tuvo mucho éxito, excepto un poco en Francia, que es la de la geoeconomía, ¿no? Como una especie de ramificación de la geopolítica. Robert Kaplan, Thomas Friedman, Brzezinski, ¿no? Hay varios autores que se mueven dentro de este universo de la geopolítica institucionalista, que es un antecedente interesante para entender por qué a partir de cierto momento hay una ruptura que termina en la geopolítica crítica. Esa ruptura se explica de muchas maneras. Se explica como una evolución, que es lo que veremos más adelante, ¿no? Hay varias corrientes que van poco a poco rompiendo con los planteamientos oficiales en el ámbito de la geografía.